Leamos juntos 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 2 y 3. Damos siempre gracias a Dios por vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Pablo comienza su primera carta a los tesalonicenses enfatizando la oración y cuánto él ora por ellos, lo que revela el profundo amor y preocupación que tenía por esa iglesia. Luego se regocija porque los tesalonicenses parecen seguir siendo fieles. Sus vidas ofrecían evidencias del poder transformador del Espíritu, a pesar de los desafíos que afrontaban. Pablo concluye su primer capítulo destacando cuán abiertos estuvieron hacia Pablo y sus enseñanzas, al punto de que llegaron a ser verdaderos adventistas. Eran creyentes que vivían cada día esperando el día en que Jesús volvería para librarlos de la ira venidera. En esta lección obtenemos un vistazo de la manera en que los conversos nuevos trataban los desafíos que vinieron después de que fueron evangelizados. Lee primero a los tesalonicenses capítulo 1 versículo 1 al 3. Al comienzo de esta carta se vislumbra la abnegación de Pablo. Aunque es el autor de ella, reconoce a sus colaboradores Silas y Timoteo. El inicio de su carta es típico de las antiguas cartas griegas, pero con un giro interesante. A la expresión inicial griega gracia, Pablo añade el saludo judío paz. Gracia y paz, descripción de una experiencia con Jesús. ¿Quién era Silvano? Es el nombre equivalente latino del arameo Silas. Los judíos de fuera de Palestina adoptaban nombres griegos o latinos junto con sus nombres judíos. Así Saulo fue Pablo. Silas era un cristiano de Jerusalén, como Marcos, compañero de viaje de Pablo. Al tener líderes de confianza de Jerusalén en sus viajes, Pablo estaba tratando de mantener la unidad de la iglesia. En sus oraciones, Pablo se concentra en la realidad, no en la espiritualidad frívola. La fe y el amor genuinos producen mucho trabajo y la esperanza requiere mucha paciencia. El énfasis está en la acción, no en las ideas abstractas. El orden de fe, amor y esperanza varía en el Nuevo Testamento, pero lo más importante está en el último término en cada caso. Ver, por ejemplo, 1 Corintios capítulo 13, versículo 13. El orden en el versículo número 3 subraya la importancia para Pablo de los eventos de los últimos días en sus cartas a los tesalonicenses. Pablo también está agradecido a Dios por cómo los tesalonicenses respondieron al Evangelio. Tal vez él espera que la respuesta emocional positiva a la alabanza que le atributa a Pablo los hará ser más abiertos a él en lo que pronto les expresará. Lee primero a los tesalonicenses capítulo 1 versículo número 4. El versículo 4 continúa la larga oración que Pablo comenzó en el versículo 2, con damos siempre gracias. Una de las razones por la que Pablo agradece a Dios es que él sabe que Dios ha elegido a los tesalonicenses. Algunos cristianos han llevado a un extremo esta idea de ser elegidos. Quieren alejar al creyente de concentrarse en el estilo de vida o la conducta. En cambio, enseñan que nuestra salvación depende de la elección que hace Dios en lugar de hacerla nosotros. Esta enseñanza también puede conducir a la idea de que la gracia de Dios es solo para unos pocos y que una vez salva, una persona no puede elegir perderse. ¿De qué forma los textos siguientes nos ayudan a comprender que la salvación es por nuestra propia elección? Josué capítulo 24 versículo 15, 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, Apocalipsis 3:20. La fe es imposible sin el poder de Dios que nos atrae. No obstante, en definitiva, Dios permite que los seres humanos tomen sus propias decisiones con respecto a Él y lo que Él ha hecho por nosotros. Y lo que Él ha hecho por nosotros es elegirnos en Cristo. Todos hemos sido elegidos para tener salvación. Que algunos no sean salvos
no reclamarán la salvación para sí mismo. Refleja su elección, no la de Dios. La elección de Dios es que toda la humanidad sea salva. Como Pablo dice en 1 Timoteo capítulo 2 versículo 4, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Piensa en lo que significa descubrir que has sido elegido por Dios, que Dios quiere que tengas salvación y que perderse es una aberración del deseo de Dios por todos nosotros. ¿Qué estímulo puedes obtener de esta maravillosa verdad? Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 5. El versículo 5 comienza con, pues, aquí Pablo da la razón de su convicción de que los tesalonicenses eran elegidos por Dios. También da razones por las que sus oraciones están llenas de gratitud. Pablo se regocija por la evidencia de que ellos respondieron a Dios y que Él los aprobó. Pablo comienza el versículo con gozo por un signo visible de la posición de los tesalonicenses ante Dios. Su aceptación del Evangelio no era solo un asentimiento mental a las doctrinas. Sus vidas diarias mostraban la presencia y el poder de Dios. En la vida de la iglesia sucedían cosas que solo podían explicarse como intervención divina. Oraciones eran contestadas y vidas eran cambiadas. La realidad de su fe se manifestaba en sus obras. ¿Cómo sabemos si el Espíritu Santo está presente y es real en nuestra vida y en la iglesia? Veamos juntos Gálatas capítulo 5 versículos 19 al 23 y 1 Corintios capítulo 12 versículo 1 al 11. El fruto del Espíritu es evidencia de que Dios obra. Cosas como el amor, el gozo y la paz solo se pueden simular por un breve tiempo. Pero en el estrés diario de las relaciones dentro de la iglesia, lo genuino finalmente se diferencia de lo falso. Cuando el Espíritu Santo es una presencia viviente, las cosas que no son naturales para los humanos pecaminosos comienzan a serlo. Los cristianos actúan con gracia y bondad, cosas que no hacían antes. Pablo vio muchas evidencias de que los tesalonicenses se habían transformado por la obra sobrenatural del Espíritu. Para Pablo, la evidencia final de que Dios había elegido a los tesalonicenses era su profunda certeza interior de que el Evangelio era verdadero y que Dios era real en sus vidas. Aunque tales convicciones no son verdaderas en cada caso, una certidumbre firme de que estamos bien con Dios acompaña al Evangelio genuino. ¿Cuánta certeza de la salvación tienes tú? En definitiva, ¿sobre qué se basa esa certeza? Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 y 7. La mayoría de las traducciones no lo muestra, pero en el versículo 6 Pablo sigue la misma oración que comenzó en el versículo 2 y continúa hasta el versículo 10. El tema principal de esta larga oración es la lista de razones que tiene Pablo para dar gracia que presenta en sus oraciones. Los versículos 6 y 7 añaden dos elementos a esos agradecimientos sobre el pues que está al comienzo del versículo 5. Pablo da gracia en el versículo 2, pues, versículo 5, los tesalonicenses han imitado a Pablo y a sus colegas y son un ejemplo para imitar, versículos 6 y 7. A menudo avisamos a la gente que es peligroso imitar a otro fuera de Cristo. Eso es cierto, porque aún las mejores personas fallan alguna vez. Sin embargo, la gente se necesita mutuamente para consejo y ayuda al resolver problemas en momentos difíciles. ¿Quién no ha experimentado la bendición de un buen consejo y ejemplo? Además, nos guste o no, cuando somos líderes en la iglesia, la gente nos imitará. Cuán importante es que como cristianos veteranos, vivamos lo que predicamos y seamos modelos de lo que decimos. Pablo también indicó un par de salvaguardias. Primero, la imitación, versículo 6, sigue a la recepción, versículo 5.
El foco principal de los tesalonicenses era recibir la palabra de Dios y aplicarla en sus vidas por medio del Espíritu Santo. Segundo, Pablo los dirige al Señor como el modelo principal en el versículo 6. Lo que hizo Jesús es un modelo mucho más seguro que el que aún Pablo podría dar. Después de todo, Pablo no tenía ninguna ilusión acerca de sí mismo o de su carácter. 1 Timoteo capítulo 1, versículo 15. Ahora Pablo apoya el deseo de ellos de imitarlo a él como su maestro y mentor, y también llegar a ser modelos ellos mismos, dignos de ser imitados. En este caso, ellos querían ser modelos en cuanto a tener gozo en el sufrimiento. El sufrimiento nos hace o mejores o amargados. En el contexto del Evangelio y del poder del Espíritu Santo, ellos descubrieron el gozo sobrenatural en el sufrimiento, así como Pablo y Sila lo habían experimentado antes. Ver, por ejemplo, lo que les aconteció en el capítulo 16, versículos 22 y 25. ¿Qué clase de modelo eres tú en la iglesia? ¿Qué cosas en tu vida son buenas como para que otros te sigan? ¿Y qué cosas no lo son? Lee primero a los Tesalonicenses capítulo 1, versículo 8 al 10. Pablo continúa la oración comenzada en el versículo 2 diciendo cómo sabe que los tesalonicenses son un modelo para los otros creyentes en Macedonia, región donde estaba Tesalónica, y Acaya, donde se hallaba Corintio. Ellos eran un modelo de esfuerzo evangelizador. Gracias a ellos la palabra de Dios se había difundido en ambas provincias y más allá. Pablo también los consideró un modelo de fe por recibirlo a él y al Evangelio. Estaban dispuestos a ser enseñados y a hacer cambios radicales en sus vidas como abandonar los ídolos y otras formas populares de adoración. La comunicación era rápida en el antiguo mundo romano gracias a los buenos caminos y a la frecuencia de los viajes. Por eso decir que su fe era conocida en lugares puede indicar que la gente en Roma y Antioquía podía referirse a ellos en su comunicación con Pablo. También la gente quería vivir a la altura de las expectativas de otros. La alabanza contenía una expectativa implícita. El alabar su fe, Pablo los animaba a crecer más todavía en esa fe. La conversión de ellos era singular. Como expaganos idólatras habían vencido dos barreras. En primer lugar, el mensaje de locura acerca de un hombre que había muerto y volvió a la vida. Segundo, el hecho de que era un mensajero judío. Muchos gentiles tal vez se rieron cuando oyeron el mensaje cristiano. Los tesalonicenses no lo hicieron, sino que reordenaron sus vidas a la luz del Evangelio. Los creyentes tesalonicenses eran verdaderos misioneros. Sus corazones ardían de celo por el Salvador que los había librado del temor y de la ira venidera. Por la gracia de Cristo se había producido una maravillosa transformación en sus vidas, y la palabra del Señor transmitida por medio de ello iba acompañada de poder. Las verdades presentadas ganaban corazones y se añadían nuevas almas a los creyentes. Lee otra vez primero a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo número 10. Pablo encontró mucho gozo en dar gracias a Dios por las abundantes evidencias de su obra en las vidas de los creyentes tesalonicenses. Al compartir el contenido de sus oraciones con ellos, Pablo esperaba motivarlos a que sigan creciendo en la fe y en sus esfuerzos misioneros hacia otros.